Hoy hablaremos sobre agricultura y lo hacemos en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Y aprovecho en este momento para dar las gracias a sus representantes por sumarse como organizadores al Foro de la Innovación. Antes de desvelar nada más, me gustaría ceder la palabra a Fernando Salamero, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Adelante, Fernando. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Buenos días a todos. Es una satisfacción para nosotros tenerles aquí en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada de Rioja para dar cabida a una parte de este foro de innovación que nos reúne cada 2 años para tratar de temas fundamentales para nuestro desarrollo, como es esta mesa redonda sobre la eclosión del campo 4.0 o el taller sobre los drones aplicados en la agricultura. Este debate es sin duda la cita de referencia de innovación en nuestra denominación y gracias a la destacada presencia de los 45 expertos en la materia este año profundizaremos en el impacto de las nuevas e innovadoras tecnologías que, como los recursos humanos y el mercado laboral, cambian como consecuencia de su irrupción. Y como no puede ser de otra manera, el Consejo Regulador quiere y debe ser parte de este tipo de iniciativas, ya que trabajamos día a día por estar al día, tecnológicamente hablando, en todas y cada una de nuestras áreas, control, informática y producción. Espero que sea de interés de todos los asistentes y gracias por su asistencia. Muchas gracias, Fernando. Decíamos que en esta edición del Foro de la Innovación se centraba en las nuevas tecnologías y en las profesiones del futuro. Hablamos, por lo tanto, de tecnologías del futuro y profesiones del futuro y, como estamos hablando de ese futuro, hemos pensado que sería interesante, para comenzar, preguntar directamente a los verdaderos profesionales del futuro. Quizás pueden ser relacionados con la agricultura. ¿Qué piensan ellos sobre todo esto? Adelante, vídeo. Yo de mayor quiero ser cantante, pelotari, policía, quiero ser diseñadora, alcaldesa de la aldea, piloto de caza. De mayor quiero ser fotógrafa. Yo de mayor quiero ser bombero. Guía turística. Hola, yo soy Sebastián y quiero ser ingeniero constructor cuando sea mayor. Mecánico y pelotari. Voy a tener un casco como que te dice el que le pasa al coche y te trae las herramientas y así lo arreglas. Por ejemplo, cuando mi madre sea mayor quiero crear un robot para que le ayude a lavar los platos, por ejemplo, o a acostarse en la cama. Quiero crear algo novedoso que ayude a todos. No habrá teléfonos porque hablarás con unas gafas que tienen aquí como un auricular y tú le das al botón y como que te sale ahí la llamada y todo eso. Yo quiero ser agricultor. Los tractores, en vez de estar con ruedas, van a estar volando. De mayor quiero ser granjero. Pues yo voy a tener como una casita y ahí va a estar mi ordenador. Con un tractor también va a salir un brazo y las va a ir cogiendo. Las buenas y dentro del brazo hay un detector para ver si están buenas o malas. Si tengo un robot y va. Pero yo voy con el robot, él limpia una cuadra y yo limpio otra. De mayor quiero ser doctora, dentista, porque quiero curar a las personas. Pues que en vez de las doctoras van a ver los dientes y eso, pues van a ser robots. Será una doctora y cuando necesite ayuda, pues la ayudará un robot. Pues en una silla, pues no como las normales que suben y bajan, una que flota. Le intentaría curar y si necesito algo se lo pediría al robot. Mi profesión es ser constructor de naves de carrera, ya que no existen las naves para construir algo nuevo.
Ya han escuchado a los profesionales del futuro, brazos detectores de maduración de pera, robots de apoyo de personas mayores y también de médicos, mecánicos, granjeros. Veremos que no están tan alejados de la realidad. Y dicho esto, entramos en materia. La tecnología ha irrumpido en la agricultura y lo ha hecho con mucha fuerza. Este fenómeno supone la adaptación de herramientas de la industria 4.0 al campo y conlleva la aparición de nuevas profesiones o nuevos perfiles profesionales. Les invito a debatir sobre ello en la mesa titulada La eclosión del campo 4.0. Modera la mesa el periodista del Diario de La Rioja, Alberto Gil, sin duda un experto de referencia en los medios de comunicación de La Rioja, en el mundo de la viticultura. Suben con él Javier Becerra, Carlos Moro, Francisco Javier Zarazaga Soria y Carmen Vallejo. Adelante, chicos. Bueno, pues buenos días a todos. Propongo a la organización que el próximo foro cojáis al chaval del tractor para moderar esto. Tiene mucho más claro cuál es el futuro de esto que lo tengo yo, eso lo puedo asegurar. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa de debate del Foro de la Innovación, casi ecoforo, con los asientos que nos han puesto, pero la verdad es que tengo nuestras dudas, si no nos van a aguantar toda la mesa redonda. Bueno, centrada esta mesa de debate, el Foro de la Innovación, centrada en la agricultura, la aplicación práctica de nuevas herramientas, denominadas 4.0, que abren un mundo de nuevas oportunidades hacia las explotaciones inteligentes, la agricultura de precisión y el análisis de datos. La organización nos ha propuesto que comencemos directamente con un debate en el que ustedes pueden participar en cualquier momento, escribiendo sus preguntas en unas tarjetas que nos harán llegar a la mesa y que iremos trasladando a los ponentes y expertos. En la última media hora o 20 minutos abriremos también las intervenciones al público, a quienes queréis participar para exponer vuestros puntos de vista, inquietudes o preguntas. Bueno, os voy a presentar. Me acompañan Javier Becerra del Cinto, es fundador y director técnico de Panoimagen, una compañía especializada en proyectos relacionados con la imagen panorámica en 360 grados y la inspección no destructiva mediante drones. Panoimagen no solo son operadores de drones, sino que también hacen desarrollos de hardware y software para aplicaciones agrotech. Contamos también con la presencia de Carlos Moro, por los pelos, porque me lo he encontrado en la puerta y decía que lleva un mes sin pasar por su casa para llegar aquí. Es presidente de Bodegas Familiares Matarromera y de Bodegas Carlos Moro en San Vicente de la Sonsierra. Matarromera es una compañía con 9 bodegas en 6 denominaciones de origen y Carlos Moro, entre otras cosas, ha sido Premio Europeo de Medio Ambiente del año 2012 y Premio Nacional de Innovación del año pasado, como presidente y fundador de un grupo que ha liderado nada más y nada menos que 60 proyectos de innovación en los últimos 15 años. Javier Zarazaga Soria es licenciado y doctor en informática, profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Es socio fundador de la empresa Geospatium Lab y comenzó ya hace 5 años a trasladar el conocimiento de base geográfica a la agricultura. Es coautor de más de 100 publicaciones, director de 6 tesis doctorales y participante en más de 40 proyectos de I+D+I, en las que trata de aportar su conocimiento y experiencia para la mejora del sector agrario. Y contamos también con Carmen Vallejo Garcelán, profesora y consultora de la Escuela de Organización Industrial, licenciada en Ciencias Biológicas y máster en Comunidades Europeas, y también con cursos de doctorado en Cambio Climático y Desarrollo. Es asimismo consultora de empresas en desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa y también tiene una explotación familiar agrícola en Ciudad Real donde aplica sus propios conocimientos e inquietudes. Bueno, vamos a comenzar el debate. Yo, por una mínima introducción, creo recordar la primera vez que oí, hace unos 15 o 20 años, el término de agricultura, de viticultura de precisión, fue al profesor australiano Richard Smart. Recuerdo también una polémica tesis que él sostenía, que era capaz de replicar los mejores terroirs, los mejores terruños de Borgoña o de Burdeos en Australia, aunque tengo mis dudas de que finalmente lo haya conseguido. En todo caso, para comenzar, sí quería preguntarles en qué punto estamos en la actualidad en la agricultura de precisión, en esta agricultura 4.0, porque me da la impresión que poco o nada tiene que ver la realidad ya actual con aquellas primeras investigaciones de hace un par de décadas. Y ¿te parece, Javier, que debemos citar primero? Bueno, pues casi que decir que ese niño que me ha sorprendido mucho, pensaba que no iba a salir ningún niño diciendo que quería ser agricultor, ¿no? Que parece que la agricultura no es lo más sexy que hay ahora mismo, que hablaba de que en el futuro los tractores irán volando, pues casi que ahora ya tenemos tractores que vuelan, ¿no? No exactamente tractores, pero sí que hay ciertos productos, por ejemplo, que se pueden aplicar desde drones, pueden ser
multirotores, pueden ser a la fija, o bueno, pues todavía tiene algunas aplicaciones. Aquí en La Rioja, por ejemplo, no es algo que vaya a tener mucho interés, pero ya hay aplicaciones, por ejemplo, pues en Japón es bastante común para fumigar arrozales, pues utilizar drones que van, el arrozal está con mucha humedad, en vez de meter un tractor, pues tienes un tractor que vuela y que va aplicando ese proceso. Ahora mismo estamos entrando en una época en la que la automatización está apareciendo en todas partes. Automatización, también hemos hablar mucho del aprendizaje automático, del deep learning, que hay otra mesa ahora en paralelo que están hablando precisamente de esto, los perfiles del futuro, ¿no? Que prácticamente en todas partes vamos a ver aparecer ese aprendizaje automático. Pues todo eso está entrando, y igual no podemos reproducir los terroirs de un sitio en otro, pero sí que vamos a, en base a toda la información que podemos recopilar, entender mucho mejor por qué mi terroir es distinto del de Burdeos y qué es lo que puedo hacer para lograr obtener pues esa diferenciación en calidad, ¿no? Que es un poco lo que más nos va a importar. A ver, tú estás en la universidad y creo también la lectura, ¿no? De esos datos que aportan drones y otros sistemas de medición. ¿Cómo están las cosas? A ver, yo tengo un discurso un poco diferente de lo que suele ser habitual, que es que yo creo que no hay tanta distancia entre lo que es el mundo agro y lo que es la sociedad en general. O sea, hablamos de que cómo era el mundo agrario hace 20 años, pero es que cómo era nuestra sociedad hace 20 años. Entonces, esa diferencia yo creo que la tenemos también a nivel agrario. ¿Qué ocurre? Que los problemas en el mundo agro son muchísimo más complicados que lo que podemos tener en otros escenarios. Yo tengo compañeros allí en la propia universidad que andan ahora trabajando con temas de lo que está muy en boga con todos estos temas de aplicación en Industria 4.0, y les digo que con todos mis respetos, esos problemas son muy fáciles. Los problemas son muy fáciles. Al fin y al cabo, en la factoría tienes 4 paredes y un techo, ¿no? Puedes controlar la temperatura, no te viene una pedriscada y te lo rompe todo, no te estás volando con el dron y te aparece el aguilucho, trata de tirártelo porque se piensa que es la competencia. Entonces, eso es fácil de gestionar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos todos esos problemas para replicar? Porque el número de variables que tienes que manejar en el mundo agrario ni las conocemos. Les vamos descubriendo. Por eso en el mundo agrario parece que cuesta más, pero no es que cuesta más, es que el problema es más difícil. El problema es más difícil. ¿Hemos mejorado mucho? Claro que hemos mejorado mucho. ¿Que nos queda mucho recorrido? También. Pero creo que ahí estamos alineados con lo que es la sociedad. Lo que pasa es que vuelvo a lo que decía antes. Los problemas son mucho más complicados que los que tiene la sociedad en general. Carlos, tú eres ingeniero agrónomo. Sí. ¿Cómo ha cambiado en estos 20 años? Pues enormemente. Yo creo que ha cambiado enormemente y seguirá cambiando enormemente. Yo me acuerdo que mis estudios en tesis doctoral eran en reforma agraria. Imagínense, hablando de reforma agraria, y lo que estudiaba era la reforma del 31 y del 36. Me di cuenta que aquello no era el tema, con lo cual abandoné esa línea y me pasé a la línea de la transformación agraria, la comercialización, la llegada al punto de final del consumidor, etcétera. O sea que estábamos en aquel momento. Pero ha ido avanzando progresivamente. Cuando hablabas del doctor Smart, ha estado con nosotros analizando y trabajando hace unos años, y nosotros viendo su posible interés y su programa, y cuando llegó a nosotros, lo siento, a Matarromera, pues vimos que estaba obsoleto. No ahora, hace ya 15 o 20 años. No en conceptos, los conceptos se mantienen a lo largo de la vida, pero sí en los instrumentos. Recuerdo que lo que nos proponía era hacer unos vuelos con avioneta. Claro que aquello era impracticable, aquello era carísimo. No podía ser. Ya estaban los satélites, que tenían una definición pues muy buena, y que ya permitían sustituir aquello con unos costes diferenciales. Porque en la agricultura y todo lo demás hay un factor que no se suele hablar, que es el de los costes. Entonces, pues empezamos a trabajar con el mundo de los costes, con el mundo de los satélites, perdón. Y claro, eso nos llevó posteriormente a ser líderes y pioneros en el campo de los drones, porque en el momento que hubo otra tecnología, pues incorporamos esa tecnología, primero a un nivel muy rudimentario y cada vez más sofisticada, como seguramente nos hable también Javier, ¿no? Está en punta de tecnología. Entonces lo que hacemos es siempre dos cosas. Primero, estar en el estado del arte, de la tecnología, de lo que hay. Y segundo, investigar, eso sí. Son ya 90 los proyectos que he dirigido en los últimos 12 años. Proyectos oficiales, sí. Que han pasado un par de años, otros más. Pero
esto nos hace, como en todos los sectores, estar constantemente intentando avanzar, intentando adaptar. Y no por capricho, no lo hacemos ni por capricho, ni por mayor gloria, ni por ningún premio, lo hacemos por pura desarrollo de futuro, por puro desarrollo empresarial y por puro desarrollo económico. Tenemos que hacer actividades, empresas, y estamos en el campo, en la agricultura y también en la industria agraria, que sean absolutamente rentables y absolutamente punteras. En el caso nuestro hay dos factores. Primero, la de máxima excelencia, y segundo, el de rentabilidad. Y eso tenemos que conseguirlo primero con las personas, sobre todo, pero segundo, en el marco donde estamos, en la tierra, y tercero, con la tecnología en la que nos apoyamos constantemente. Nosotros hemos liderado también en el año, pues me parece que estuve aquí en el año 2003 o 2004, esta fantástica conferencia en la que era, no sé si el telonero era yo o era Ana Patricia Botín, pero era un programa que había del sistema de informatización de las bodegas. Fuimos el modelo, en el caso nuestro, y vinimos aquí a contarlo. Claro, estábamos hablando de hace solo pues 12 años, y estábamos hablando de informatización. Hoy día, también con humildad, nosotros tenemos que seguir mejorando muchísimo aquello. No nos vale lo que hacíamos hace 12 años, en lo que éramos, pues no sé, pioneros o líderes. Y digo esto porque tiene enorme que ver con lo que estaba diciendo él de los temas de los drones. Los drones es una cosa puntual por un tema concreto, que si no está ligado a unos sistemas integrados en el sistema de información y de la difusión de la información dentro de la empresa y en análisis de los temas y de los costes, pues te quedas aislado, ¿no? Y yo creo que en este campo sí que pues andamos un poquito retrasados, ¿eh? Yo creo que nosotros mismos estamos un poco retrasados respecto a la tecnología que hay ya disponible, y en general el sector está muy retrasado. Nos cuesta muchísimo, no me quiero extender mucho en esta primera pregunta, pero nos cuesta muchísimo a nosotros mismos avanzar. Y a fe que tenemos una ilusión y una determinación absoluta, pero claro, yo a un señor que tenemos un magnífico tractorista que manejaba el tractor extraordinariamente, pues no me sirve ahora para manejar ya un tractor que automáticamente se maneje y que sea él solo el que tenga que arar o que hacer cualquier otra función, porque entre otras cosas tienen muchas personas aversión a lo tecnológico, a lo informático. Además, en mi propia casa tenemos uno de los tecnólogos nuestros, el 14, además coordinador, es un crack absolutamente fantástico en tema organoléptico. Es un tío buenísimo, lo puedo decir, bueno, por ahí es por ahí los vinos que hay, pero yo cuando le di una BlackBerry hace 8 o 10 años casi me la tira a la cara, o sea, imaginemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un campo en el que nos cuesta mucho, y tiene que ver mucho primero con la idiosincrasia tradicional, segundo con un factor fundamental que luego también lo vas a contar, que es con las personas que lo tienen que hacer, y que tienen que ser los jóvenes, sobre todo, todos, porque pero no cabe duda que tienen más, y lamentablemente no hay demasiados jóvenes que quieran quedarse, como ahí en el vídeo se señalaba, pues había 8 o 10 chicos y solo uno pues ha hablado del campo, o enamoramos a la gente con el campo y le hacemos ver que es un factor y un sector con absoluto futuro, digo el campo en toda su faceta integral, a mí me gusta contemplarlo así, o pues tendremos dificultad para incorporar gente, chavales, juventud absolutamente preparada, y la preparación que necesitan para el futuro es enorme. Me lo preguntaban antes en una pequeña entrevista de televisión, digo, es que la formación que hoy día se necesita para llevar una explotación en ese ámbito moderno, pues es enormemente alta, enormemente cualificada. Y bueno, pues igual que como todo, o sea, en una cadena industrial, pues ahora es un robot el que lo pone y un señor que tiene que manejar. Antes eran los PLCs, ahora ya son los sistemas informativos. Pues igual tiene que haber en la agricultura, si no, no podemos desarrollarla. Hay ya mucha tecnología, hay muchas capacidades, pero yo creo que hay poca implantación. Y luego, por supuesto, las condiciones de nuestro campo y nuestro país y nuestra viticultura, el minifundio, digamos, la microparcelación, pues a veces tampoco ayuda, ¿no?, a tener dimensiones que lo pueda hacer, ¿no? Nosotros en ese campo estamos, como digo, totalmente volcados. Monté un proyecto que se llama el Proyecto San Bernardo, y aquí en Rioja el Proyecto San Vicente, que es la conocimiento, determinación absoluta de toda la información de cada una de nuestras parcelas.
parece que tenemos 400 parcelas o cosas así. Entonces, queremos tener una dimensión que nos haga ser rentables y positivos, pero queremos que sea dentro de un espectro de máxima cualificación y máxima calidad. Y eso la tecnología nos ayuda. Eso nos ha ayudado a tener pues una información absolutamente exhaustiva de cada parcela y de la información de todo lo que pasó con la viña, con la uva, con el tiempo, con los análisis desde la maduración hasta la vendimia, qué pasó con ese vino, dónde fue, qué premios tuvo, qué corcho tuvo, todo absolutamente. Cuando se habla de utilización de la Big Data y tal, bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es el Big Data propio, porque tenemos millones y millones y millones de datos de información en los que no utilizamos, yo creo que ni un 1% todavía. Y ya digo, con toda la voluntad y con todo el interés de hacerlo. En fin, no me quiero extender más en esta primera intervención, pero el campo es tan bonito, tan precioso y desde luego que ahorra costes, indudablemente. Luego entraremos en ello. Carmen, para ti en tu caso creo que es fundamental este tipo de tecnología, ¿no? Por tu vida laboral, tu ajetreada vida laboral, múltiples compromisos y bueno, Carrio va a estar en una explotación familiar que cuando fallecieron tus padres, me comentabas, decidiste que era una pena venderla y bueno, que para ti es básico, ¿no? Este tipo de herramientas. Sí, claro. Bueno, aquí ya se ha comentado varias cosas, ¿no? Del uso de la tecnología de drones, que favorece. También Javier ha comentado algo, que el campo tiene más variables que pueden ser con 4 paredes de la industria 4.0. Y Carlos, bueno, ha hecho un resumen de todas lo importante que es la agricultura 4.0, pero también los retos que tiene. Yo creo que es un camino imparable. Todas las revoluciones siempre tienen, bueno, pues gente escéptica o gente que piensa cuándo esto va a ocurrir, pero en algunos países ya hablar de agricultura inteligente o agricultura digital o agricultura smart es algo frecuente, porque si estamos en la Unión Europea, y en la Unión Europea se va a exigir, evidentemente, calidad en los productos, pero también el agricultor y agricultora, que es mi caso, necesitamos rentabilidad y productividad de nuestras explotaciones. Todo lo que nos facilite la tecnología, bienvenida sea. Evidentemente, el campo es variable. Yo vengo de una comunidad autónoma que es Castilla-La Mancha, que tiene también muy unida al sector vitivinícola, con unas peculiaridades distintas. También, evidentemente, hoy conviven al lado de donde yo tengo mi explotación personas con mayor edad, donde todo esto le parece, bueno, pues algo que llegará, pero no se sabe cuándo. Yo creo que no se sabe cuándo, sí se sabe cuándo, estamos en ello. Es decir, hoy ya se puede, lo ha descrito muy bien Carlos, tener sistematizadas las explotaciones, saber qué componentes hay en tu suelo, utilizar el agua precisa en tus cultivos, saber con una previsión meteorológica y climatológica que más o menos cómo va a ir el tiempo, y todos esos datos, evidentemente, la utilidad es que luego sean interpretados y que nos den información. Ahí es donde entrarán a formar parte nuevos perfiles de personas, tanto los que son desarrolladores de software como los que fabriquen los sensores, como los propios personas que interpreten los datos. Yo soy una convencida, evidentemente, que viene para quedarse, que ya está aquí y que cuanto más tiempo un poco retrasemos el hacernos eco de la importancia que tiene el mundo digital y las ventajas que va a suponer, va a permitir la trazabilidad de los productos. Es decir, yo voy a saber cuando hago una plantación, en este caso de viñedo, olivar o cualquier otro cultivo, saber evidentemente por la parte biotecnológica cómo viene esa planta, qué características tiene, por qué viene esa planta, porque va a un terreno que a su vez tiene unos componentes macro y microelementos, pues de nitrógeno, de potasio, de manganeso determinados. Eso a su vez me dirá con un sensor qué cantidad de agua, también se valorará el agua de donde yo la extraigo, el día, la hora que se tiene que regar, porque la savia y el estado fenológico de la planta así lo requiere. Eso al final se traduce en calidad del producto y eso es lo que hace la competitividad. Estamos en la Unión Europea, si la agricultura quiere ser rentable, si la agricultura quiere ser de calidad, la tecnología tiene que ser una aliada y una palanca. Y cuanto más, miremos en otra dirección o nos pongamos de perfil, pues otros países, evidentemente, ya están apostando por ello.
Y en mi caso, desde luego, una convencida, porque el estar aquí es porque hoy lo gestiono muchas cosas con la tecnología móvil, pero bueno, en mi bolso pues, a futuro pues tendré toda mi explotación aquí y la podré sistematizar. Gracias, Javier. ¿Cómo hemos cambiado, ¿no? Yo recuerdo cuando, creo que lo citaba antes Carlos también, ¿no? Empezaron con los aviones, que eran carísimos, luego las fotografías de satélite, que si estaba nublado no se podía, había que esperar el barrido, y sin embargo ahora es inmediato y creo que también el coste no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, pues depende de qué estamos hablando. El coste de volar un dron es algo que es relativamente asequible, siempre y cuando vamos a tener un cultivo que nos vaya a permitir amortizar ese vuelo, ¿no? No todos los cultivos a día de hoy son suficientemente rentables como para amortizar el coste de vuelos de dron. También tenemos servicios de imágenes de satélite a los que podemos acceder gratuitamente. No vamos a tener la misma calidad, no vamos a tener la misma resolución espacial, pero sí vamos a tener imágenes que nos van a permitir ver muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, en los últimos años aparecen tecnologías nuevas y además también estamos viendo aparecer tecnologías que es algo que va en paralelo, porque digamos que hay dos mundos. Hay un mundo en el que podemos medir todas nuestras parcelas y podemos sensorizar y recopilar datos, y hay otro mundo de agricultores, nos hablaba de minifundios, Carlos, que no tienen acceso a todos esos medios y sin embargo cada vez hay más herramientas que les permiten, pues de alguna manera, sensorizar sus parcelas sin necesidad de tener que montar un gran proyecto, sino con tecnologías como puede ser LoRa o Sigfox, que ya están implantadas, pues ahora ya pueden tener acceso en tiempo real a sus parcelas. Hay tecnologías para hacer captura de datos en campo, que antes pues no había móviles, ¿no? Ahora tienes un móvil, es un ordenador, y efectivamente vas a tener toda la información a tu disposición en el móvil, y además vas a poder ir a tu parcela y con un coste muy bajo poder capturar esa información y tener una base de datos en la que luego puedes hacer tu seguimiento sin necesidad de montar, ¿no?, grandes proyectos o grandes infraestructuras. Entonces eso está de alguna manera democratizando. Por otro lado tenemos un problema, y es el problema de la falta de formación, incluso la versión tecnológica en muchos casos. Normalmente pues el perfil de la persona que ha trabajado en el campo no era, la mayor parte de las veces, la persona más tecnológica o la que tenía un mayor aprecio por la tecnología, ¿no? Y ahí todavía hay barreras que superar. Hemos hecho nosotros algún proyecto piloto que no dejas de sorprenderte. Pues por ejemplo, hemos hecho un proyecto piloto con un pastor para hacer seguimiento del rebaño por GPS. No es un GPS en los animales, hay productos bastante buenos y también bastante asequibles. Y claro, uno de los problemas, entre comillas, con que nos encontrábamos era que pues a gente mayor no le puedes decir, mira, aquí tienes el mapa donde está el rebaño. Le tienes que decir, el rebaño lo tienes en el término del Alledo Largo. Y entonces ahí sí que sabía, vale, sí, ya sé dónde está. Debajo del Riajillo, sí, eso, debajo del Riajillo, vale. Pero si le decías, claro, no le puedes decir ni la coordenada del GPS y muchas veces tampoco enseñarle el mapa, ¿no? Tienes que adaptar la información para que él la tenga. Eso entiendo que está cambiando, que cada vez los perfiles llegan más formados, que cada vez el campo se está transformando y está exigiendo de la gente que lo trabaja esa transformación, pero sí que es verdad que ahí bueno, yo creo que en el campo especialmente, pero en todos los sectores industriales realmente hay una transformación que está en marcha y los perfiles cada vez tienen que ser más mixtos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tenemos a Roberto, que está por ahí, luego lo veréis, que es ingeniero forestal, pero que sabe programar, porque al final la automatización es algo fundamental para nosotros, ¿no? Y esos perfiles mixtos cada vez van a ser más importantes y van a ser lo que van a permitir que, bueno, toda esa tecnología de bajo coste que está disponible, que nos puede ayudar, el agricultor sepa aprovecharla, ¿no? Que tenga esa formación y ese perfil con el que poder aprovechar todos esos desarrollos, que efectivamente hay muchas cosas que están ahí, hay otras que efectivamente son problemas muy complicados, ¿no? No es un entorno controlado que estás en un laboratorio y dices, aquí le pongo una luz de color rojo con este ángulo y me sale todo perfecto. Y dices, no, igual está nublado, igual hace un sol de justicia, o igual estoy a las 7 de la tarde y voy con faros, ¿no? Las condiciones de uso en el campo son totalmente variables. Pero aún así sí que hay muchas tecnologías que ya están, que se podrían aplicar y que probablemente pues la mayor barrera sea esa falta de conocimiento y bueno, pues hay que empujar un poquito en ese sentido para que esas herramientas que ya están ahí, ¿no?, se implanten, ¿no? Es un poco el siguiente paso que tendríamos que dar a muy corto plazo, ¿no?
A un poco más largo plazo, pues esos cambios pues, van a afectar, al igual que el resto de la sociedad, efectivamente, ¿no? Pues si estamos viendo ahora que se están desarrollando coches autónomos que van a conducir solos, ahora mismo ya hay tractores que son autónomos dentro de una parcela, asumiendo que dentro de la parcela tampoco van a hacer mucho más que recorrer, pues sobre todo pues tienes cereal, ¿no? Pues van a hacer un recorrido más o menos regular, no van a tener muchos problemas. El siguiente paso sería tener un tractor autónomo que sale solo del garaje y se va a la parcela que le toca, hace el tratamiento, vuelve, rellena el depósito, vuelve a marchar, continúa, y todo eso lo tengo centralizado en una base de datos en la que veo todo lo que se ha hecho, en qué condiciones, y efectivamente luego lo analizo, que también es un problema en sí mismo. Recopilar muchísimos datos está muy bien, pero luego hay que extraer información, ¿no? Al final, si tengo 1 millón de datos y me los pones en una pantalla, voy a decir, qué bonito, cuántos números, ¿no? Luego otros hay que explotarlo, ¿no? Y ahí también hay muchos retos de extraer modelos e intentar entender exactamente qué es lo que importa y qué es lo que no importa en la agricultura, ¿no? Así que efectivamente muchos cambios. Javier, por la parte académica, he comentado perfil mixto, creo que has dicho, ¿no? Se va a exigir al profesional, al ingeniero forestal, al ingeniero agrónomo. ¿Qué formación de verdad va a necesitar hablamos de estas profesiones que al final es estar en el campo, y si académicamente se ofrece? Yo creo que la parte de las tecnologías, el problema que tenemos es que se plantea hace 30 años como un sistema paralelo de formación al mismo nivel que puedes tener pues el agrario, que puedes tener la filología, y sin embargo es un tema completamente horizontal. Es un tema completamente horizontal, y tenemos que lograr que entre de manera horizontal en todas las formaciones, todos los niveles de formación. En el ámbito agrario, pues tendremos el tecnólogo que sea capaz de aplicar eso, pero también tendremos que formar al agricultor o al responsable de las explotaciones para que tenga una visión crítica sobre lo que le están ofreciendo. Que no le vendan motos, o sea, que no le vendan cosas, primero, que no le aportan valor, y segundo, que a lo mejor ni tan siquiera son realizables. Yo creo que el propio sector cuenta con una figura que hay que potenciar, que es el del asesor. El del asesor de gestión integrada. Pues es un perfil, ese asesor que va al agricultor y le va acompañando en procesos de tratamientos, de identificación de problemas y de cómo abordarlos, que hay que potenciarla. En esa potenciación es también esos perfiles que le van a poder acompañar, igual que cuando nosotros vamos a Hacienda y nos presentamos, nos llevamos a nuestro asesor fiscal, porque no tenemos ni idea. O sea, sí que sabemos, la contabilidad mínima la sabemos, pero en cuanto tenemos que hablar con grandes palabras necesitamos al asesor fiscal, o al asesor para temas de recursos humanos y demás. Pues aquí hay que jugar un papel análogo. Entonces hay que preparar esos perfiles de acompañamiento, porque es que es tanto lo que tiene ese agricultor, ese responsable de explotación en su día a día, que no podemos pensar que esté además al día de lo que va saliendo tecnológicamente. O sea, se mueve unas velocidades brutales, vamos avanzando de una manera increíble. No puedes estar ahí pendiente. Ahí pendiente tiene que haber perfiles específicos destinados a escuchar lo que se va avanzando, ver qué interpretación hay de cómo eso tiene sentido o no tiene sentido, y acompañar, hacer ese acompañamiento a los profesionales, que su cometido es generar valor en la parcela. ¿Cómo lo implementamos eso? Esa es la parte difícil. Estamos hablando, sobre todo a nivel universitario, estamos hablando de instituciones muy lentas en transformarse. Son, por desgracia, yo creo que prácticamente todas las universidades son muy lentas en esos procesos de adaptación, son muy lentas en esos procesos de reconfiguración, y estamos hablando de un cambio brutal. O sea, es pasar de esa formación, lo que comentaba antes, muy vertical, a algo mucho más difuminado, donde incluso puedas dar herramientas. Hay una componente en el campo antropológica brutal respecto a cómo te relacionas con la gente, cómo asumes esa tradición, esas inercias de funcionamiento. Tenemos que preparar también a la gente para poder interiorizarlas, para poder cómo les llevas esa tecnología a ese pastor que se ubica perfectamente geográficamente, pero que en su vida ha manejado un GIS. Y, de hecho, no lo necesita. Entonces, hay que dar preparación a la gente que tiene que abordarlos. Entonces, tiene muchas facetas que son difíciles de conjugar. Ahí hay un tema que has tocado, que yo lo estaba pensando cuando hablabas, que es que difícilmente se puede avanzar porque los formadores no lo saben. Los formadores o los profesores de escuela, digamos, primaria o secundaria, no sé cómo se llama ahora, es que están alejadísimos de todo esto.
muchos saben manejar las 4 tonteritas del aparatito este, ¿no? Los WhatsApp y tal, pero eso no es, eso no es la digitalización. Entonces no sabe. Y de la universidad, yo soy miembro del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, que es una magnífica universidad y que toda honra. Ya, pero es que están a años luz de lo que se mueve en el mundo actual. Entonces me preocupa porque no saben y difícilmente pueden enseñar. Entonces ni en la universidad se sabe, como tú dices, y además de una forma integral. Estoy de acuerdo totalmente que este tiene que ser un tema horizontal. O sea, saber de informática o de gestión o digitalización lo tiene que saber todo el mundo, todos hoy día. Para haber excepciones, no sé, pero es que en el mundo médico, en el mundo tal, pero hablo mucho de digitalización en las empresas, no sé cuál, pero no oigo hablar en la enseñanza primaria y secundaria, no oigo hablar en la universidad. No de un profesor que sea magnífico y esté en 22 proyectos. No, como concepto. Como concepto general en toda la universidad y en todos los campos. Completamente de acuerdo. Entonces, difícilmente van a poder avanzar. Hay que avanzar a través de vías colaterales, de empresas que avanzan y que se desarrollan, en personas que no sé cuál, en proyectos de I+D, pero esto es un tema de alcance total e integral, ¿no? Y por supuesto en la enseñanza primaria y secundaria ya les prepararía mucho a los que quieran ir a una cosa a otra o al campo, y luego desde luego en el sector digamos pues de las especialidades, las áreas más específicas que trabajan con la agricultura, que los agrónomos o de montes o biólogos o químicos o todo este gente. Entonces, para mí me parece que es algo que es sumamente necesario e importante para hacerlo, porque evidentemente, como bien decía Carmen, es que esto no es que va a llegar, es que llegó ya hace unos cuantos años, y es que todavía no nos hemos subido, y yo lo digo con el máximo interés de estar, de seguir y tal, pero de verdad que todavía, y somos líderes y somos premios y no sé cuál, pero todavía de verdad no nos hemos subido, y nos tenemos que subir. O sea, mi determinación como responsable de un grupito de empresas es intentar hacerlo de la mejor manera posible. A mí me gustaría aportar de lo que decís, que yo soy profesora en la Escuela de Organización Industrial en Madrid y llevo temas de sostenibilidad, pero sí que también se está apostando precisamente de todas las tecnologías sean accesibles, y entonces hay acuerdos con empresas para que los jóvenes precisamente pues conozcan todas estas herramientas digitales, porque sí que es cierto que esos perfiles serán imprescindibles, aunque luego no solamente con ser un experto digital, sino que tendrá que conocer evidentemente si son los cultivos, si son las explotaciones, pero ya sí que están habiendo desde algunos centros interés en que haya formación precisamente para los jóvenes, porque si algo se plantea el campo y si quiere ser un medio de vida, tiene que haber un relevo generacional, tiene que dar paso a gente mucho más profesionalizada en el campo, que no solamente mire el sol y diga hoy va a llover o no va a llover, sino que tenga ya previamente unos días antes unas herramientas que le permitan conocer qué es lo que va a pasar, porque si eso luego se transforma en información a lo largo de los años o de los periodos, te da que tú preparas tus cultivos precisamente para esas sequías, esas inundaciones, esas plagas que hay. Es decir, estamos, y creo que de las cuestiones también que se abordarán del cambio climático, que nos hace también otro tipo de agricultura que tendremos que estar preparados para ella, ¿no? Entonces, sí que hay ya algunos indicios en algunos centros, yo digo, por ejemplo, en Madrid, y que se está extendiendo a otras comunidades autónomas, donde se está formando ya digitalmente a jóvenes, ¿no? Antes de llegar incluso al ámbito de la universidad. Por acercarnos un poquito a la realidad de La Rioja, ¿no? Hablamos de hay todavía mucho minifundio, pequeña explotación. En estos casos estamos hablando de ahorros, mejora de eficiencia de la explotación, ahorros también de costes, insumos, fertilizantes. ¿A partir de qué dimensión compensa o puede ser efectiva aplicar sistemas de este tipo de agricultura? Pensando en lo que os digo, ¿no? Hay explotaciones de 4 o 5 hectáreas, o una hectárea aquí, otra allá. Bueno, Carlos, vosotros en San Vicente tenéis varias hectáreas, pero también es una parcelita aquí, otra parcela en otro lado, ¿no? No sé si podemos hablar de que hay una dimensión o debe llegar a todo el mundo, o puede llegar. A ver, yo acabo de intervenir, pero bueno, me gustaría aquí precisar algunas cosas.
Sí que es cierto que dimensiones grandes pues se pueden hacer economías más escalables y más rentables, pero también depende del cultivo. Es decir, estamos hablando que toda esta tecnología está en la zona de Huelva, en frutos rojos, es decir, tienen un gran valor añadido. Y las grandes empresas ya están haciendo software, están haciendo modelos para saber cuándo pues la fresa, la frambuesa, el arándano se tiene que regar, tratar con una especificidad que va a estar maduro, porque se exporta mayoritariamente. Entonces ahí el mundo digital está. Y no son grandes extensiones, evidentemente, pero el cultivo tiene un alto valor añadido. Si eso lo pasamos a lo que yo tengo, que es viñedo, claro, depende del valor de cómo a mí me van a pagar, evidentemente, mi uva en transformación, ¿no? Entonces, a veces la dimensión viene condicionada por el cultivo. El cultivo es fundamental. ¿Qué ocurre? Que también la experiencia que yo tengo es que, por ejemplo, en el mundo del cooperativismo, de cooperativas agroalimentarias, en la zona de Andalucía, el olivar es un cultivo evidentemente muy importante y allí hay una asociación de cooperativas de segundo grado que lo que han hecho es que a sus agricultores, en este caso olivareros, que llevan la aceituna, pues darle las herramientas necesarias para tanto sensores de humedad como para medir la savia que circula por el olivo, el estado fenológico, y aplicarlo. Entonces es la propia cooperativa que da innovación, que pone todo esto, y entonces son pequeñas parcelas pero agrupadas. La cantidad de socios y socias que llevan a su aceituna a la almazara puede facilitarlo, con lo cual, respondiendo un poco a tu pregunta, hay matices. Extensiones grandes, pues evidentemente pueden ser rentables porque tienes mucha cantidad, pero yo diría más tipo de cultivo, el valor añadido que tiene ese cultivo, y luego que hay fórmulas intermedias, ¿no?, que a lo mejor en el caso del cooperativismo pues pueden hacer, o en el caso de una bodega como ellos pues pueden a lo mejor asumir para los viticultores que les llevan su producto. Bueno, yo creo que hay un factor, y ahora estamos aquí en Rioja, en el Consejo Regulador de origen calificado, que es fundamental: la orientación de nuestra agricultura hacia la búsqueda de cultivos más rentables. Por tanto, que le digan a, no voy a decir el nombre, pero a un colega mío que está en la zona de Ribera y que vende un vino de la botella a $800, si es rentable o no es rentable, y si puede aplicar información, no puede aplicar. O sea, nos tenemos que creerlo más, no podemos estar vendiendo el vino a granel a 60 céntimos, ¿no? Entonces, todo esto es una cosa integral, ¿no? Hay que creérnoslo esto, hay que buscar la búsqueda de ese valoración de los productos y tener margen para, a su vez, mejorar también el sistema de explotación. Nosotros somos pequeñísimos agricultores, como tú sabes, aquí en Rioja, sabemos no sé cuántas, 20 y tantas parcelas muy pequeñas. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Pues yo no, me parece, buscamos la excelencia, o sea, buscamos lo mejor. Primero, estamos en ese condicionamiento para buscar rentabilidad en el cultivo. Pero, bueno, eso luego el mercado te lo tiene que dar y ganar, ¿eh? No, aquí no hay nada dado ni tiene nada que ganar. Pero con esas condiciones se puede aplicar nosotros o cualquier otro por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pues lo está diciendo él. La tecnología ha bajado ahora a unos precios que es muy asequible. Y por supuesto al precio que se vende la uva actualmente, pues da para hacerlo. Pero el problema no es ese, el problema es de conocimiento, el problema es de saber lo que puedes hacer y que puedas comprender qué te puede ayudar a mejorar todavía más tu calidad o tu excelencia o tu rentabilidad, o las dos cosas a la vez. Entonces, es asequible hoy día la tecnología. ¿Quién no tiene hoy una iPhone? ¿Me ves decir quién no tiene? Yo veo a todos los agricultores con uno igual que el mío, vamos, absolutamente, no hay ninguna diferencia. Y aquí yo sé lo que va a pasar en cada parcela, sea pequeña o sea grande, y cuándo va a llover, y cuándo va a haber viento, y cuándo va a haber tal, aquí, ya no, mañana, hoy. Entonces, a partir de ahí puedo tomar alguna decisión, o puedo salir al campo, o puedo no salir al campo. Y como esto, otras muchísimas cosas más, casi con coste muy bajo. Por tanto, el problema es que ahora hay tecnología y a unos precios bastante asequibles, no es un tema de grandes ni de mayores, sino que es un tema de lo que decía antes, mucho información, capacitación, conceptualización,
y pues ganas de aplicarlo, porque a veces también, yo me acuerdo, mi padre cuando le dije que tenemos que hacer una bodega de 9 cuños, no sé cuál, digo, oye, ya tengo 65 años, no sé cuánto, si quieres te regalo a ti una parcela y la haces tú. Claro, hay que tener ganas, y hay que tener ganas de hacerlo, y hay que tener ganas de enfrentarlo, y no decir, bueno, pues yo ya estoy tranquilo y demás. Y ahí entra otra vez mucho en juego la juventud. Y ahí entra mucho en juego el incorporar indefectiblemente savia nueva, por supuesto lo que hay es reconvertirlo, pero que se puede, en mi humilde posición, creo que sí, que lo digan estos señores que conocen tecnología y precios y demás. Se puede, claro que se puede. Hay algunas tecnologías pues que todavía no son accesibles al público, pero hay muchas cosas que efectivamente la barrera es el desconocimiento. O sea, si tienes el proyecto Copernicus que tiene la Unión Europea puestos, ahora me parece que son 4 o 5 satélites en órbita, sacando imágenes que te puedes descargar a la semana de que estén listas prácticamente, ya las tienes disponibles para descargarte y ver con imagen en espectro visible, imagen en infrarrojo. ¿Cuál es el coste de usar eso? O sea, es tener un equipo con internet, descargarte la imagen y luego aprovecharlo. ¿Cuál es el límite? Pues cualquiera lo puede usar. No hay. ¿Cuál es el coste? Tienes que entender, tienes que saber que eso está ahí y tienes que entender el provecho que le puedes utilizar, ¿no? Entonces, no es tanto el del uso de la tecnología en ese caso concreto, y hay más, hay muchas tecnologías que están disponibles prácticamente para el que las quiera utilizar, y el mayor reto que hay ahora mismo es que sepan que están ahí y que sepan que las pueden utilizar, no sé si con la figura de un asesor o con la figura de conocimiento propio, pero en cualquier caso, la mayor barrera ahora, sí que hay tecnologías que sin duda no son accesibles para todo el mundo, pero hay muchas otras que son accesibles para cualquiera y que si no se están utilizando es por esa barrera de conocimiento, ¿no? Yo creo que jugáis un papel muy importante vosotros, las empresas que prestéis servicios, porque sois los que estáis convirtiendo ese conocimiento en valor para la toma de decisiones en el mundo agro. Utilizando las imágenes de satélite de Sentinel, las que comentas tú, que tienes básicamente 2 por semana gratis a una resolución de 10 metros por píxel, que es que prácticamente puedes estar viendo cómo crecen las plantas. Hay empresas que lo que están haciendo es por unos pocos euros al mes y por unos pocos euros por hectárea te van informando si tus plantas van creciendo en los cultivos herbáceos, que son ciclos bastante marcados. Entonces, claro, con 2 fotografías por semana es que casi estás viendo cómo evoluciona el maíz, la alfalfa, el trigo en tiempo real. A partir de ahí, pues si tienes una zona de regadío, pues estás viendo si realmente tienes un crecimiento homogéneo y eso responde a que se está regando bien, o tienes algún problema de infraestructura, o si tienes una zona de secano, pues estás viendo también si es que hay algún otro condicionante que puede estar afectando a ese desnivel. Que además has tenido otra empresa que te ha ofrecido un mapa de suelo para saber en qué zonas es donde tú ya lo sabías por tradición, pero a lo mejor te acabas de comprar la parcela y no la conoces. Y pues hay zonas donde crece más y donde crece menos en función de lo que tiene el suelo, pero puedes conjugar todo eso. Pero yo creo que hay la industria, la capacidad de las empresas de prestar esos servicios para, utilizando las economías de escala, llegar ahí, yo creo que es fundamental. Es fundamental. No podemos pensar que el agricultor de pequeño tamaño va a poder tener su herramienta de GIS, su dron, su acceso a los satélites, porque eso es impensable. Eso es impensable. ¿Creéis que hay oportunidades laborales por ahí? Carlos decía, hay que hacer atractivo el campo. ¿Es suficientemente atractivo el campo para gente que se dedica a esto, desde como empresarios, como agricultor, y también si hay oportunidades laborales para esa figura de asesor o de interpretador, ¿no? Un poco de todo esto, de toda esta información? Yo creo que, a ver, tenemos, al igual que en todos los ámbitos están surgiendo nuevos perfiles profesionales vinculados a la tecnología, en el mundo agrario también. O sea, yo creo que el ejemplo más claro lo veo en las empresas de servicios. ¿Quién piensa en las empresas de servicios actuales para servicios agrarios hace 15 años? Hace 15 años, pues como mucho tenías el que te vendía los fitosanitarios, el que te vendía algunas otras cosas, y ahí terminaban los servicios. A partir de ahora, o sea, desde entonces ahora, pues desde lo más sencillo que puede ser, que es que tengas un tractor con altas prestaciones y lo que haces es vendes horas de aprovechamiento de ese tractor llevándolo, hasta todo lo que se te pueda ocurrir. Eso desde el punto de vista de generación de nuevos negocios. Detrás de esos nuevos negocios hay perfiles que han tenido que aprender esa parte del campo de cómo funciona y demás, que han tenido que aprender la tecnología, que han tenido que aprender lo que es un negocio, que es otra de las grandes lacras en la formación universitaria, que nos enseñamos a la gente lo que es el concepto de negocio, de rentabilidad. Entonces, y por el medio, pues
potenciar figuras como el asesor o generar nuevas figuras especializadas en determinados ámbitos. Un asesor para microparcelas pues puede responder un poco a una evolución de lo que tenemos, pero un asesor para grandes explotaciones es como cuando tienes un abogado exclusivamente para ti. El planteamiento que tiene en la cabeza de lo que es la legislación cambia completamente si lo que tienes es un bufete abierto a que cualquiera te pueda entrar. El abogado para ti conoce tu negocio, conoce tu vida y sabe dónde están tus limitaciones y dónde están tus capacidades. El abogado que tiene un bufete abierto pues va atendiendo a todos un poco salto de mata. Pues aquí estamos en lo mismo. El tecnólogo que vaya a dar apoyo a esas grandes explotaciones, que puede no estar en exclusiva, porque a lo mejor el concepto de media, grande explotación pues puede tener determinados perfiles. Y hay que prepararlo adecuadamente. Yo creo que sí que van a surgir nuevas necesidades. Pero vinculados a las necesidades, ¿eh? O sea, veo muy difícil cómo planteas ahora lo que vas a necesitar profesionalmente en 5 años. Entonces tienes que ser capaz de responder a eso, generar unas bases de conocimiento para que sea el propio profesional que luego vaya buscando formación complementaria y no una formación finalista en las formaciones regladas. Yo creo que también hay una fase que es la de las actividades tradicionales, pero totalmente renovadas. Que un tractorista, pues hará falta un tractorista seguramente. Imagínate, el niño que vuele va a ser todavía un poco complicado. Pero este tractorista no tiene nada que ver con el que hay hoy día o el que había hace 10 años. Y digo tractorista o digo agricultor que se suba al tractor. Entonces, eso pues es necesario. Que habrá otros, como hablamos de conductor de drones, pues eso ya está. Igual en el sector industrial o en el tráfico o en la agricultura, ¿no? Y a mí la idea que tú has comentado de los asesores me parece una buena idea y me está retrotrayendo, no sé si es que soy mayor o no, a una época en la que había una cosa que eran los planes de formación profesional en el campo, la PPO, que fue sumamente positiva porque fue toda la etapa de la mecanización, de la incorporación de los tratamientos y todo esto, ¿no? Quizá una cosa parecida a algo que incentive y forme y ayude al cambio tecnológico en el campo sería una buena idea, ¿no? Pero digo, muchas profesiones que tienen que cambiar o tenemos que cambiar, ¿no? Yo mismo creo que cada día estoy cambiando, o sea, no soy nada igual que hace unos años y demás. Pero también aparecerán pues nuevas profesiones con esto. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas que nos han pasado las tarjetas del público. Bueno, opinión sobre sostenibilidad y agricultura ecológica. Yo creo que, bueno, ahí, Carmen, un poco es uno de tus campos, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo cuando se habla de la sostenibilidad, se habla también de temas como el cambio climático, la agricultura ecológica. Yo quiero poner un poco en contexto, ¿no? En el año 2050 seremos unos 9.000 millones de personas en este planeta. Además, la producción para mantener a esas personas se hablan de cifras de perspectiva de más de un 60% de uso más de la tierra para alimentar a ese planeta, ese número de personas, y un uso evidentemente de agua, ¿no? Este es el contexto que tenemos en los próximos años. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, paralelamente está ocurriendo todo lo que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático son los gases de efecto invernadero que están ocasionando, junto con una serie de elementos, pues bueno, la irregularidad que tenemos en la climatología, ¿no? De inundaciones, de periodos de sequía, de aparición de plagas que estaban por subida de temperaturas en territorios y ahora se trasladan a otros. Entonces, ante esta ecuación de, por un lado, un contexto y un impacto que está ocurriendo el cambio climático, la solución a esta ecuación es que tenemos que ser sostenibles. La sostenibilidad viene, evidentemente, por una eliminación cada vez mayor de los combustibles fósiles, que todavía, porque hay muchos intereses, digamos, de las grandes empresas petroleras, están ahí, pero que hay ya, por supuesto, la tecnología suficiente para hacer uso de energía pues más limpia, menos contaminante. Está todo lo que es la economía circular, que ayuda a lo que es un residuo, volverlo a meter en la cadena otra vez como un subproducto para reciclarlo, para utilizarlo.
Está, por supuesto, que hoy disponemos de información suficiente para hacer un uso más exacto y eficiente de los consumos de agua. Se tienen ya todos los parámetros, los sensores. Y, en consecuencia, la apuesta por la sostenibilidad no es gratuita, no es ni siquiera algo que tengamos que pensar si es necesario. Si el planeta quiere dar respuesta, es decir, si queremos que, como se suele decir ya desde el año 87, que el planeta estamos de inquilinos y sea a futuro, para nuestros hijos, nietos, tenemos que medir cómo utilizamos los recursos que tenemos. Y hoy la tecnología nos permite ser eficientes en los recursos. Carlos ha hecho mucho hincapié en la excelencia, en la calidad. No son incompatibles, es decir, yo no voy a limitar regar mi explotación o vincular mi explotación a utilizar menos abonos o menos productos y va a perder la calidad de mi uva. Al revés, voy a utilizar lo que esa planta necesita. Entonces, la sostenibilidad, la agricultura ecológica es una palanca para esa sostenibilidad del planeta y, por supuesto, de la agricultura. Nos favorecerá tanto biológicamente, nos favorecerá económicamente y nos llevará a un consumidor una transparencia también en cómo se está cultivando y fabricando. La trazabilidad es algo muy importante. Los países más desarrollados, dícese pues de los nórdicos en Europa o canadienses, etcétera, miran cómo ese producto, ese cultivo, cómo llega a la mesa o al supermercado, tiene todos los condicionamientos de qué fertilizante se le ha utilizado, de qué tipo de fitosanitarios, de cómo se ha cultivado, y eso será la transparencia, con lo cual la sostenibilidad. En cuanto a la agricultura ecológica, en España somos el país que más, hay territorios donde se produce mucho ecológicamente. Eso viene por otros parámetros, pero tienen un gran valor añadido todos los productos de la agricultura ecológica. Evidentemente respeta el medio ambiente, dado que toda la química o todos los productos fitosanitarios pues se hace uso de prácticas ambientales o con sistemas biológicos de feromonas para evitar las plagas y los condicionamientos. Con lo cual, volviendo al tema que nos ocupa de la agricultura 4.0, yo diría que va a ser una aliada bien llevada de la sostenibilidad de nuestro planeta, nos va a ayudar en la agricultura ecológica. Y en cuanto quería un poco señalar que se está hablando de los perfiles, yo pongo una anécdota. Yo cuando terminé la carrera, pues era el momento en que se daban muchos cursos de procesador de textos, ¿no? Entonces, aquel ordenador en el que yo me enfrenté, pues era, F no sé qué para hacer, hacía falta no un asesor, sino yo tenía a mi lado pues alguien que me decía, ahora toca esta tecla. Claro, cuando vino el sistema Windows es todo tan intuitivo, tan fácil, que ahora pues un niño pues rápidamente. Creo que estamos en una transición que nos ocupa población todavía envejecida en el medio rural, población muy reacia y basada en prácticas tradicionales, que todo lo que sea innovación hay reticencia, pero que también paralelamente no debemos de olvidar que hay gente que se está incorporando al medio rural, que está muy formado profesionalmente, que apuesta por la tecnología, que viene de sectores que yo soy hija de agricultores, y lo he vivido, pero hay gente, lo comentaba antes, que a lo mejor no ha estado vinculada al campo, pero una vez conociendo el campo es ingeniero de teleco y puede adaptar la tecnología, con lo cual yo sí que miro esperanzadamente, porque espero, o si no el campo en Europa no podrá ser, tendrá que cambiar y hacer otro tipo de gestión, o el campo se profesionaliza, el campo asume las nuevas tecnologías y eso va a hacer sostenibilidad. Vuelvo a la pregunta que me hacía, y por supuesto una agricultura ecológica, o el campo será otra cosa. Sí, precisamente había una pregunta que iba en esta línea, que Javier te trasladó. Si no es un impedimento la edad media tan elevada de la agricultura en España, y cómo atraer profesionales al agro, que además yo creo que ahí Carlos daba también un factor interesante, los precios, ¿no?
Creo que el agro español tiene un problema de precios, en general. Pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Nosotros vendemos tecnología, ¿no? Y al final, pues el perfil de cliente con el que trabajamos nosotros, pues es un perfil, claro, muy joven y técnico, y que entiende el valor añadido que se puede obtener de estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, por otras circunstancias, pues tengo relación con otros agricultores que no tienen ese perfil tan técnico, y efectivamente eso es un problema de cara a la adopción, ¿no? Porque muchas veces, pues al final se busca rentabilidad, ¿no? Y hay muchas cosas que la rentabilidad no la vas a ver en el momento en el que compres, vas a ahorrar 5.000, sino que probablemente, pues igual la rentabilidad la vas a ver de forma indirecta, en el que vas a aumentar la calidad de tu producto, y eso te va a permitir, pues ojalá llegar a esos 800 euros por botella, ¿no? Pero tampoco va a ser lo que vayas a ver de hoy para mañana, ¿eh? Entonces ahí hace falta, pues, una visión que igual sí que es verdad que esa edad media, bueno, o sea, envejecimiento del mundo rural, que es un problema particularmente aquí en La Rioja, pero en toda España y no sé si en toda Europa, la verdad, pues es un problema, ¿no? Ahí sí que me queda la esperanza de ese niño que piensa que los tractores van a volar, y igual eso es lo que va a hacer que la gente se interese, ¿no? Que ya no se va a ver el campo como algo muy sacrificado y duro, y levantarme con la azada por la mañana, ¿eh? Que es igual la imagen que se nos ha transmitido a nosotros, me temo, o por lo menos a mi generación, sino que ya se empieza a ver el campo como un sector tecnológico en el que el papel del agricultor, pues no va a ser tan físico, y sí que va a tener otros aspectos que igual pueden resultar más atractivos. Yo creo que por ahí puede haber un cierto relevo, ¿no? Que se está preparando. Creo que hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, primero, hay que asumir que esto es una industria. Esto es una industria, entonces no es una tradición familiar, no, esto es una industria que tiene que generar beneficios, y lo que pasa es que muchas veces pues la gente se ha dedicado al campo pues por inercia familiar y sin plantearse que eso podía evolucionar. ¿Qué ocurre? Que si en una determinada zona das con alguien que se le ocurre entrar con algo nuevo, aquí yo tengo un compañero que lo dice, que el mundo se mueve por dos grandes bloques: la inercia y la envidia. Y la envidia es la única manera de cambiar la inercia. Entonces, si llega alguien en tu zona, si alguno de tus compañeros de casino mete el dron y un año tiene mejor producción, al año siguiente ya tienes tú hecho el mercado. O sea, es así. Es así, es dar con ese primero que te pueda entrar y consiga los resultados. Porque es el que te va a abrir todas esas posibilidades. Entonces, el problema es dar con esos puntos de entrada. Luego el efecto sea multiplicador. Sí que se juega con otro problema, que era algo que comentabas tú, que es que desde que tú tomas la acción de innovación hasta que ves los resultados, tienes un decalaje temporal muy alto, que forma parte también de esa peculiaridad que tiene el campo. En algunos cultivos no. O sea, los cultivos rotacionales anuales, herbáceos y en algunos otros, se nota enseguida. Pero en árboles, en olivo, en vid, es que es muy difícil. Es que los periodos de evolución, de cambio y demás, estamos hablando de 5, 10, 15, 20, incluso en algunos casos 20 años. Entonces, la gente cuando le dices que va a adaptar una nueva manera o un nuevo cultivo, o los pistachos que están ahora poniendo de moda, pues claro, para plantar pistachos, pues bien, pero el pistacho creo que necesita 15 años para empezar a producir. 8. 8 a producir, pero el demás eso, claro, incluso 8 me da igual. Dile a alguien que en 8 años cómo estará el mercado del pistacho. Dice, joder, si estamos aquí plantando, en 8 años el mercado está hundido. Claro, es que eso también hay que valorarlo. Entonces, esas cosas yo creo van también un poco de la mano de gestión de información y de gestión de conocimiento. Entonces, pero bueno, que cuesta. Yo creo que, volviendo al tema antes de sostenibilidad, nosotros es algo que nos ha preocupado, que está dentro de la filosofía de la empresa, y creo que es algo también de concepción y de ética, ¿no? Y de ética personal y de formación, ¿no? Y darse cuenta de que es algo que tiene uno que cuidar y que tiene uno que atender, ¿no? Y yo creo que finalmente, la pregunta me das, pues yo creo que es rentable, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en calcular la huella de carbono de cualquier tipo de producto en España. Fue el Emina joven verdejo. Era más sencillo, no tenía crianza y tal. Fue el primero que fuimos dentro de todo esto. Después lo hicimos con el crianza de Mina, de Ribera de Oro, y luego el Matarromera. Bueno, nos ha sido útil, ¿no? Desde luego hemos gastado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, porque encima cuando vas de pionero, pues las cosas son más complicadas. Y no estoy seguro de que haya sido rentable, ¿no?
Entre otras cosas, porque fíjate, una de las cosas que hicimos fue cambiar las botellas y poner botellas más ligeras, aligerarlas en vez de, no sé, 500 y pico, 600 gramos, pues 400 y pico. Claro, y entonces vamos a China y entonces nos dirán, estas como pesan poco y no son de esas de que pesan 1,5 kilos, este vino es peor que este otro, que evidentemente era muchísimo mejor que el otro, pero vendíamos muchísimo peor que la botella de tal. No estoy convencido, pero sí hay una determinación y una concepción de empresa que también, o de persona, que creo que es importante, ¿no? El tema de sostenibilidad y demás, mi opinión particular es que además es compatible con la rentabilidad. Nosotros tuvimos la suerte de participar en el gran proyecto que se ha hecho, no con otro sector, con el sector vitivinícola, sobre el cambio climático. Se planteó cuando todavía pues la gente no estaba convencida y todavía había algunos políticos nacionales e incluso norteamericanos que decían que no había cambio climático, ¿no? Y los hay todavía, ¿no? Pero a ver las haylas, aquello fue determinante. Para nosotros fue un paso determinante. Era un proyecto importantísimo, me parece que fueron 28 millones de euros los que invertimos, había como 16 o 18 bodegas, también varias de Rioja. Nosotros lo lideramos en un campo, en el campo del Verdejo, y aseguro que del Verdejo somos los que más sabemos del tema. Se lo contamos al Consejo Regulador, solo parcialmente, pero hay un campo infinito. Primero, de calidad. Nosotros teníamos que cualificar nuestros verdejos como referentes. El año pasado fue el mejor verdejo nuestro en el concurso de calidad. Y segundo, hacerlo también de forma respetuosa. Y tercero, de forma rentable. ¿Es posible? Pues no da esta conferencia para hablar a fondo, pero yo creo que es posible y encaja la filosofía, la ética, con la producción y con la rentabilidad. Yo quería matizar una cosa que dice Carlos, y es que cuando se habla de rentabilidad, evidentemente se habla de la parte de rentabilidad económica, pero cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene un pilar social, un pilar ambiental y un pilar económico. Entonces, sí que estamos habituados en el mundo de los negocios, que tú comentabas muy bien, que es yo invierto para ver cuándo tengo los resultados. Evidentemente, esa filosofía en la sostenibilidad en sentido amplio, o como queremos, de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, va a medio y largo plazo. Pero esa es la apuesta y eso es la ética que deben también empresas pioneras llevar a cabo. Entonces, no le fue rentable, pues como dice, o no sabes si fue rentable la huella de carbono o la huella luego hídrica, pero yo te diré que has hecho algo por la región y por el planeta, sin duda. Con lo cual yo creo que también y además nos vieron todos los de al lado y ya efectivamente, eso es algo que has matizado muy bien, que cuando se ve uno hay el efecto imitación. No les conté lo de la rentabilidad. pero que tenemos que un poco también mirar que todas estas acciones tienen un recorrido a medio y largo plazo, ¿no? Y yo decía que el contexto a futuro es un planeta sobredimensionado, o sea, que es donde habrá que producir, donde habrá que alimentarse y donde los recursos son los que son. Y bueno, actuaciones de estas, pues cada granito de arena al final suma, ¿no? Es decir, y además en la parte de sostenibilidad yo creo que tenemos una herramienta que primero yo creo que está mal conceptualizada, pero que es muy útil, que es lo que se conoce como ayudas de la PAC, que van por ahí, que yo creo que el gran error es llamarlas ayudas. Son inversiones de la PAC en sostenibilidad, en biodiversidad, en ordenación del territorio, pero hasta que no las veamos como inversiones que nos van a obtener beneficios sociales, que las vamos a convertir en beneficios sociales, no, la gente se piensa, no, es que el agricultor, que no hace más que llorar las subvenciones. No está llorando las subvenciones, está pidiendo algo que es que lo estamos exigiendo por otro lado, está pidiendo una compensación. Resulta que en cualquier otro sector pues tiene un tipo de compensaciones y no se les llama llorones. Y aquí sí. Es que el paisaje es el cultivo de los campos. O sea, el paisaje que tenemos en España es porque está tratado. La sostenibilidad económica, la sostenibilidad biológica. Claro, es que si no pasamos a depender completamente de fuera. Entonces, ahí o asumimos de que eso son una herramienta que luego hay que transformar en sí, hay que tener un beneficio, si no, no. Sí, y que hay que implementarla pues a través de que eso se lleve a tecnología, que eso se lleve a demostración de que efectivamente se están haciendo las cosas bien, que no sea un café para todos, sino que sea algo, pero verlo como inversión. Entonces yo es algo que lo hablo con la gente y lo hablamos, es que no están regalando el dinero.
Se está invirtiendo socialmente y se está pagando un peaje social, pues igual que estás pagando peajes en otros ámbitos sociales, pues bueno, es asumirlo como tal. Claro, por eso ha ampliado un poco el concepto. Sí, sí. Bueno, yo creo que es quizás la profesión más necesaria, ¿no? Es un poco lo que decía, es paisaje, es conservación, ¿no? Si no hay agricultores, evidentemente si no, un país como España ante un cambio climático se desertifica, o sea, necesita el cultivo, que además hace el territorio. No, pero además hay un factor que tú has comentado, que es un factor estratégico. Claro. O sea, un país, en mi opinión también, es una opinión que la tengo muy analizada desde hace muchos años. Estuve trabajando en el Ministerio de Agricultura una temporada y en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. No hay país importante en el mundo que no tenga una base agroalimentaria fuerte. ¿Quién no tiene más fuerte? Pues países como Estados Unidos, países como Francia, China lo trata de hacer, en fin. Es importante tener capacidades. Y segundo, es un sector, en este caso, hablando del agrícola y agroalimentario, que es uno de los fuertes españoles y que, bueno, hemos crecido bastante, pero a mi opinión hay mucha más potencialidad de crecimiento, ¿eh? Entonces, bueno, pues muy no está que se haga de forma armónica, respetando el paisaje, respetando el clima, siendo rentable, y todo eso en conjunto, esa costelera, pues hay que hacerla de forma integral, y yo creo que es factible, efectivamente. Y ahí está la tecnología para ayudarnos. Exactamente. Y me parece muy bien también el concepto de la parte de decir, bueno, esto no es una ayuda, porque te tengo que pagar la labor que estás haciendo extraordinaria de mantenernos este país. Este país, esta naturaleza o estos cultivos y demás, porque si no, pues tendríamos un desierto. Quizás habría que ligar más las ayudas de la PAC a este tipo de igual nuevas tecnologías, sostenibilidad. Hay parte que está ligada, pero no sé si quizás habría que ligarla más, incluso a la tecnología, ya no necesariamente a factores de sostenibilidad. El Horizonte 2020 de la Unión Europea tiene un programa precisamente de desarrollo, además, para lo que va a ser la agricultura sostenible digital. Entonces ya se están haciendo grupos de trabajo donde España está presente, precisamente de que la paz, bueno, ya estamos oyendo siempre los comentarios que hay de la reducción, evidentemente, porque en el club de los miembros de la Unión Europea hay más gente, entonces los fondos pues tienen otras prioridades y otros países destinatarios, pero ya está, la Unión Europea lleva un grupo de trabajo desde 2012 apostando dentro del Horizonte 2020 precisamente en este sentido, ¿eh? O sea, hay que cambiar. Una pregunta, que nos mandan por aquí, que es muy interesante. Dice, adaptar la tecnología a las personas siempre que se pueda y no al revés. ¿Eso es posible? ¿Hasta qué punto? ¿O ya se hace? Pues eso, claro, eso es algo que muchas veces como técnicos y como programadores, desarrolladores, ¿no? Pues perdemos la perspectiva. Seguro nos ha pasado alguna vez. Tenemos una aplicación que dice, es que esto no funciona. Y dice, hombre, es que tienes que haber pulsado F5, luego control, haces así el pino y entonces funciona, ¿no? Y si como programador te parece lo más normal del mundo y al usuario que está al otro lado dice, es que eso... No hay quien se lo imagine, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez se hace mejor, cada vez las interfaces de usuario, la interacción se entiende mejor y se está haciendo más accesible. Ahora, pues prácticamente, cuando aparecieron los ordenadores, pues igual no eran tan accesibles, pero cuando ha aparecido el teléfono móvil, ¿quién no ha sido capaz de utilizar un teléfono móvil? Precisamente porque la interfaz está muy trabajada para que sea mucho más accesible, ¿no? Prácticamente cualquiera es capaz de tocar los botoncitos y de manejar, por lo menos de forma básica. No solo eso, ahora ya por voz. Y por voz, incluso. Estados Unidos, claro. Ahora mismo está realizado allá, ahí vive mi hija y mi tal, y con el teléfono le daba instrucciones a Siri o al de Google, que no sé cómo se llama. Sí. Ok, Google, llévame no sé dónde, y vamos para no sé dónde. Y ok, Google, búscame el restaurante no sé dónde. Entonces ya ese ok Siri tiene que ser también para la agricultura. Claro, ok, claro. Drone, vete y hazte todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente. Hay que hacerlo absolutamente cercano y accesible al usuario más alejado de la técnica. Esa anécdota que comentaba antes del pastor, ¿no? Es decir, ¿dónde está el rebaño? Pues al final lo que vas a hacer es, bueno, con las coordenadas, irte a las bases de datos que hay de toponimia y decir, ¿cómo se llama este término?
para decirle al pastor, no decirle, oye, mira, este es el mapa, decirle, no, es que el término se llama no sé cómo. No, vas a coger el teléfono, lo vas a poner así, que vas a enchufar la cámara y te va a aparecer el punto, como si tuvieses una ventana a través de la cual te está señalando dónde claro, tienes eso. Eso es inmediato. Eso es inmediato hacerlo. O sea, eso ya está. Eso está. O sea, que es que... Bueno, no hay duda, ¿no? La pregunta realmente no es tanto una pregunta como efectivamente hay que hacerlo así, hay que hacer que la tecnología se adapte a las personas. Cada vez sabemos hacerlo mejor, pero también pues ahí hace falta perfiles, ¿no? Quizás el perfil que sabe programar la base de datos y la cámara no sabe programar la interacción entre la máquina y la persona, pero cada vez se sabe más. Hay muchísima investigación que se ha hecho en este campo y como digo, los teléfonos móviles me parecen el ejemplo más claro de ello, ¿no? Es una interfaz que prácticamente cualquiera de 0 a 80 años coge un móvil y, oye, igual le cuesta un poco, igual, pero se ponen. Y el WhatsApp, pues igual no escribe mensajes con el teclado, pero efectivamente graba un mensaje de voz y lo manda. Que luego se transcribe como se transcribe, pero también estamos trabajando en ello, ¿no? También cada vez hay más tecnología de reconocimiento de voz que funciona mejor y en ese sentido la tecnología se pone al servicio de las personas, ¿no? Si no lo hacemos así, nos estamos equivocando. Vale, por aquí tenemos otra pregunta un poco más radical. Si dice, ¿no deberíamos plantearnos un cambio productivo y desarrollar tecnologías para ese nuevo modelo? Aquí lo que plantean es dar la vuelta, ¿no? Plantear un cambio productivo. Pero, ¿cambio en qué dirección? Porque si nos ponemos muy extremos, hay universidades en Estados Unidos que están empezando a ver cómo se puede imprimir un filete de ternera con una impresora 3D. ¿Por qué? Porque el proceso de crianza tiene tanto consumo energético, de agua, de todo, que es que al final igual es más rentable tratar de conseguir las proteínas de algún otro sitio e inyectarlas y generarlas en esa interacción con el usuario con la forma de filete, porque la forma de pastilla no nos va a gustar. Entonces, hay universidades que ya en sus centros de investigación más avanzados realmente lo que están planteando es vamos a rehacer el concepto de nuevos materiales. No son universidades, ya no me acuerdo qué empresa muy importante de Estados Unidos ya está preparando para sacar las hamburguesas con un sistema de reproducción de proteínas y del color adecuado de la hamburguesa. Sí, eso ya está también. Sí, está eso. Es que, claro. Ahora, ese es el cambio. Bueno, pues no sé. Hay que no sé si es que me queda un poco anticuado, pero sigo prefiriendo el filete el chuletón, no sé. Bueno, pero pues está la interacción con el usuario para imprimírtelo con la forma de chuletón. Bueno, pero bueno, que no lo sé, que a lo mejor que ahora no suena demasiado paranoico, pero a lo mejor en 25 años, 20-25 años, eso es lo que tenemos aquí delante, no lo sabemos. Sí, es una línea de tendencia que puede ser que el vino conserva todavía cierta parte de romanticismo, ¿no? Y vamos, ya hacer una impresión en 3D de la botella de vino casi. Cuando están tocando a uno de fino. Pero seguramente se puede hacer vino efectivamente de forma artificial. No, ya hacemos vino sin alcohol, somos pioneros. Que me criticaron, bueno, los más tradicionales y rancios sumilleres y demás. Pero ahí está, ¿no? O sea, que es un cambio radical en ese caso, una tecnología disruptiva y sumamente interesante, por cierto, en este caso, y además sumamente respetuosa también, con todo lo demás, o sea, encajable. Yo creo que sí, hay opciones de cosas muy disruptivas y que van a estar en el futuro presentes en la sociedad. Bueno, yo sé si el público quiere hacernos preguntas de voz, como decíamos, nos han pasado algunas pero seguro que alguien quiere preguntar a los cuatro expertos. Bueno, no se va a ir nadie. Bueno, te voy a echar yo una, Pablo. Bueno, Pablo es el jefe técnico. Bueno, perdón, hay por ahí una pregunta. Luego. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por las exposiciones que estáis haciendo. La pregunta era mía. Lo que pasa es que no iba dirigido a los nuevos sistemas, sino que en la pregunta era más amplia y hablaba dentro de los ecosistemas, o sea, lo que sería cambiar el modelo productivo, pero desarrollando conocimiento de lo que son los ecosistemas para integrar la agricultura dentro de esos ecosistemas. Hombre, puede ser agroecología, puede ser otro tipo de producción no tan intensiva, no tan automatizada, sí, siempre que se puedan automatizar los procesos. Más biodiversidad, o sea, vuelos de drones, pues depende del cultivo, depende de la extensión, pero es que igual no ese es el modelo al que tenemos que ir para que sea sostenible. Igual tenemos que ir a modelos
de más pequeñas producciones, con más biodiversidad, y tendremos que ajustar esa tecnología a ese nuevo modelo de hacer las cosas. No tanto era a la disrupción de, como estabais hablando, de tecnología, como estábamos hablando, de lo de los filetes y eso, que hay otras líneas, incluso hay líneas que dicen de hacer una agricultura exclusivamente en unos centros, fábricas de agricultura y lo demás que sea paisaje y fauna. Hay teorías también y hay desarrollos que se hacen en esa cosa, pero bueno, a lo que yo más me refería era el tema del conocimiento del ecosistema y no salirnos fuera con la tecnología, no estar externalizados fuera, sino integrarnos dentro de lo que es ecosistemas y aplicar la tecnología en ese sentido. Hombre, dentro de la parte de caracterización que estamos hablando del mundo agro, de poder recopilar información, también lo que tendría sentido es lo que va en la línea de lo que propones. Identifiquemos todas las capacidades que tiene un determinado ecosistema y veamos qué tiene sentido poner allí y qué no tiene sentido poner allí. Podemos incluso llegar a simular situaciones de qué va a pasar. Bueno, algo que ha pasado aquí cerca. Se empeñaron, bueno, con todos mis respetos y eso no lo comparto, en plantar arroz en la zona de aquí de las 5 villas entre aquí y Zaragoza. Pues, ¿cuál ha sido el gran problema que han tenido con el arroz? Pues que en cuanto han empezado a inundar, porque claro, se podía plantar arroz porque había agua, ha empezado a subir la sal, salando todos los terrenos. ¿Qué ha habido que hacer? Si se quería seguir plantando arroz, has tenido que levantar todo el suelo, poner arcillas para que no suba la sal y volver a echar tierra. Para hacer una capa aislante. Eso, a día de hoy, cuando se planteó entonces, igual hubo un mal análisis, pero a día de hoy podríamos simularlo y ver qué va a pasar. Y si estamos dispuestos a asumir las consecuencias en el ecosistema de tomar determinadas decisiones de trabajo agrario allí. O sea, ¿qué pasa si plantamos un determinado... ¿Qué ha pasado en Galicia con los eucaliptos? Los eucaliptos son perfectos, crecen deprisa, pero secan todo lo que hay por debajo. ¿Estamos dispuestos a asumir eso? Y estoy buscando ejemplos que son muy fáciles de identificar y que no necesitan de montar simulaciones. Quizás basta solamente con aplicar un poco de sentido común y tener unas bases de información básicas. Pero en otros escenarios se podría plantear cosas mucho más que puedan tener mucho más impacto o mucho más difíciles de identificar. Podríamos recoger toda esa información, montar una simulación basándonos en las herramientas que vamos teniendo y ver cuáles van a ser las consecuencias para el ecosistema y a partir de ahí tomar la decisión si estamos dispuestos a asumirlas o no. Que a lo mejor sí que estamos dispuestos a asumirlas aunque sean unas consecuencias aparentemente negativas, porque compensan por otro lado. Pero ya estaremos trabajando sobre esa información. En esa línea yo creo que se puede trabajar. ¿Cuál es el problema? Pues que las botellas de $800 de vino están muy bien, pero no las podemos permitir. Buscamos producciones que queremos llegar a calidad, pero a bajo precio. Y eso rompe con eso. O cambiamos culturalmente a la sociedad para que sepa que eso tiene un precio y que tiene su beneficio, o seguiremos teniendo pues que vamos a comprar las camisetas que nos cuestan 4 euros una camiseta y nos planteamos cómo es posible que una camiseta cueste 4 euros puesta en la puerta de mi casa. Claro, es que ahí estamos. Es que ¿en dónde están los límites con eso? Hay que hacer, para poder llegar a eso, hay que hacer un cambio cultural y asumir que no necesitamos camisetas de 4 euros. Primero, no necesitamos tener 15 camisetas en el armario de 4 euros. Igual necesitamos tener dos o tres y que valgan más y que hayan sido sostenibles y que ya sean productos. Y lo mismo con lo que comemos y con lo que bebemos. De forma globalizada ya se está haciendo, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Con el tema de la alimentación, el tema del descenso del consumo de carne. Políticas de la OMS, la Unión Europea, lo que están diciendo es que las dietas que tenemos son insostenibles porque, claro, las previsiones que hay son las que ha comentado antes Carmen, pero es que lo que tenemos que hacer es que no sean esas previsiones, sino que sean otras. Igual tenemos que buscar la proteína de otro sitio o no es necesaria tanta proteína animal y utilizar tantos recursos agrícolas para esa alimentación de ese ganado. Pues bueno, a nivel global se están haciendo cambios, en este caso pues de dieta y tal, con el descenso del consumo de carne. Pues bueno, habrá que ir aplicando, imagino que otro tipo de estrategias en ese sentido. Pero eso es formación de la sociedad. O sea, tenemos que cambiarla, si queremos ir en esa línea, que yo además yo creo
que pues muy interesante y creo que además es la que nos puede dar sostenibilidad como planeta. Lo primero que tenemos que empezar a explicarles a nuestros hijos o a nuestros nietos que eso tiene que ser así y formarlos desde ese punto de vista para que tengan un planteamiento crítico en esa línea. Sí, yo no estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando y también con tu planteamiento. Yo asistí a una convención de cooperativas agroalimentarias en Murcia hace un par de semanas, bueno, ya a finales de abril, como el tiempo pasa tan rápido, estamos hoy finalizando mayo, y se planteaba cuál es el consumidor del futuro, ¿no? Es decir, detectar, esa es la gran pregunta, el consumidor del futuro. Entonces se ponía el ejemplo de una cesta de tomates. Cuando tú ves una cesta de tomates todos iguales, evidentemente eso no viene de una agricultura ecológica, viene de una fabricación de otra forma intensiva. Ahora bien, al lado hay una cesta de tomates irregulares y a un precio más elevado. Al agricultor, yo no tengo huerta ni siembro tomates, pero yo me produciría esos tomates, pero además en una época determinada, cuando el terreno lo da, y a un precio determinado. Si a mí el consumidor, como dice él, la cultura, está concienciado de que ese kilo de tomates vale tanto, para mí como agricultora apuesto fielmente por tener eso. Hay un tema cultural que luego la gente es muy pro, o sea, no estoy hablando de ti, pero es muy pro sostenible, pero la sostenibilidad detrás hay que evaluarla en su justa medida y eso requiere un cambio cultural. Hay precios más altos, hay unos costes y también, bueno, pues el planeta va creciendo y hay que alimentarlo y entonces conjugar todas esas piezas en un tablero de ajedrez requiere mucha cultura, mucho cambio social, mucha responsabilidad, no de boca. O sea, yo doy materia de responsabilidad social y todo el mundo se queja de que se está en mano de obra en países, como él ha hecho la referencia a una camiseta, de donde no se paga seguridad social ni un salario digno. Bien, no compremos esa camiseta. Me explico. Entonces, en la agricultura pasa igual. Yo creo que a muchísimos agricultores apostaríamos por a lo mejor más extensiva, menos intensiva, pero eso a su vez tiene unas consecuencias y eso la sociedad lo tiene que entender. Pero lo que aquí nos ocupa, que es cómo es la agricultura 4.0, yo la veo como una aliada. Yo porque mi vecino inunda la plantación de viñedo por la noche cuando ese agua va a su suelo, además donde yo tengo la finca es un terreno franco-arenoso donde ese agua va abajo. Si lo que tengo que hacer es en tal periodo de la fecha horaria y tantos litros, estoy siendo mucho más responsable y ecológica, con lo cual es una aliada fundamental. O sea, en los nitratos hay un problema. Yo estoy cerca de un parque nacional. Evidentemente, el control de los nitratos es brutal. O sea, y se ha echado nitrógeno a manta. Claro, a mí ahora con un sensor sé lo que tengo que hacer. Entonces, no son incompatibles, pero desde luego el cambio agronómico que tú dices, por supuesto, pero una gran concienciación y responsabilidad también por toda la ciudadanía, Yo creo que eso se ha avanzado mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que el consumidor de nuevas generaciones sí que tiene muy en cuenta eso, ¿no? Otra cosa es que tenga disponibilidad económica, ¿no? Tal y como vamos, pero yo creo que sí que hay bastante más conciencia. No sé, ¿alguna pregunta más? No sé si... Digamos, yo te iba a pasar la palabra a Pablo, por Pablo Franco, es el jefe de los servicios técnicos, y el año pasado yo creo que fue pionero a nivel de denominaciones de origen con la helada terrorífica. Hicieron todo un estudio, un barrido de, yo creo que parcela a parcela incluso, ¿no? No sé ya el porcentaje de acierto en ese puzzle casi imposible, ¿no? Pero que se intentó valorar la producción a través de los vigores después de la helada, las afecciones de helada parcela por parcela, que yo creo que fue un proyecto muy ambicioso por la extensión, ¿no, Pablo? Bueno, es un proyecto que sigue en marcha, ¿no? Porque el año pasado quizás tuvimos que correr más de lo que nos hubiera gustado, lo teníamos en mente, pero sencillamente buscando el conocimiento de lo que está pasando en cada momento en el cultivo del viñedo, ¿no? Yo ahora mismo, esta mañana, he hecho una consulta. He querido consultar, de hecho en este foro digo, ¿cuánto ha espergurado Rioja en este momento? Yo tengo conocimiento de cuánto se ha espergurado ahora mismo en Rioja y qué parcelas se han espergurado hasta ahora, ¿no? Eso, pues para nosotros es importante porque nos da una visión del posicionamiento en el cual
tenemos ahora mismo el viñedo en su evolución, ¿no? Porque es un momento importante donde se practica una actividad determinada y nos gusta tener seguimiento de esa evolución, ¿no? Volviendo a lo del año pasado, pues bueno, el año pasado Rioja trabajó en base a un... De hecho, nosotros trabajamos a nivel macro, no trabajamos a un nivel micro por la extensión que tenemos. Son 65.000 hectáreas de viñedo de una superficie de más de 300.000, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar una visión macro. Diariamente y constantemente ahí se habló de Sentinel, se habló de otra serie de satélites que nosotros actuamos, incluso satélites de mucha más precisión a 3 metros que están pasando diariamente, ¿vale?, que estamos colaborando con ellos, ¿no? Entonces, al final, nuestro proyecto se trataba de ver qué ha pasado, ¿no? De tratar de localizar, de tratar de ubicar. Y claro que hemos tenido problemas, muchas veces los tratamientos de las imágenes por esas nubes o esos defectos que puede tener el trabajar con satélites, hemos tenido que hacer un tratamiento. Pero fue muy sencillo a la hora de plantear una lógica. La lógica es qué había antes y qué hay después, ¿vale? Esa es la lógica de un planteamiento de ver un accidente en un viñedo, ¿no? Y sobre eso se planteó. Sí que hubo desviaciones o planteamientos que después, cuando el resultado anunciamos qué desviaciones había tenido. Pues interferimos en un viñedo, eso se ve condicionado, ¿no? Entonces, especialmente también viñedos abandonados o bordes de caminos que puedan interceder por la imagen y la calidad de la imagen que hayas utilizado. Si es 3 metros o 10 metros, condiciona mucho el píxel a la hora de determinar. Pero bueno, Rioja ha sido pionera a implementar esa herramienta, pero no es una herramienta que se enfoque de cara al control. El objetivo del proyecto que está planteado es tener una herramienta que dé información a un agricultor para poder tomar decisiones, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos datos históricos de más de 30 años en seguimientos de maduración en Rioja. Eso es una carpeta y folios, son así, ¿vale? Estamos trabajando un proyecto con Machine Learning y demás para tratar de crear un modelo predictivo de maduración o modelos de cultivo en cada una de las zonas, ¿no? Al final, a nosotros esto pues nos da información. Si vinculamos ya no solamente nuestras parcelas de referencia, que tenemos más de 160, donde captamos datos todos los años de su fertilidad, de su peso de la madera, de absolutamente todo, lo combinamos con todas las referencias climáticas que tenemos de una serie histórica de 30 años, lo vinculamos con un mapa de suelo que tenemos, ahí hay algo. Ahora está todo suelto. Vamos a ponerlo todo junto en un GIS que tenemos, lo veremos en una imagen, pero a la vez tendremos una información que nos permita determinar si ese suelo se planta, no se planta, cómo puede evolucionar en el futuro si una viña está plantada ahí, ¿vale? ¿No? Entonces, toda esta información se crea en un proyecto conjunto que no sé el tiempo que nos llevará porque es delicado, pero al final lo que va a servir es que un agricultor tendrá acceso a esa información y podrá tomar decisiones. Cosa que yo siempre hablo con los mayores, también tenemos esa parte persona histórica que nos saben decir, oye, esta zona está preciosa, esto es lo mejor. También es una información que debemos de alguna manera meter en el sistema porque los años, la edad y la experiencia, ya no solo el 4.0, la experiencia 0.0, que era la inicial, nos debe aportar algo, ¿no? Entonces, a ver de qué manera conseguimos integrar, pero es cierto que se ha empujado y ha sido la primera vez que UNADEO se atreve a hacer un estudio público en esa medida, en donde a un nivel macro, insisto, podíamos tener eso. Y hoy, insisto, yo conozco ahora mismo cuánto se lleva espergurado en Rioja, conoceré el momento de floración y conoceremos eso. Sencillamente, que tomen decisiones y ver la evolución que tiene el viñedo. Muchas gracias, Pablo. Por cierto, la espergura jodida, ¿no? Porque no para llover, digo que no arrancamos. Llevamos 2 días parados. Bueno, pues muchas gracias. Me piden ya que vayamos a concluir. Os voy a pedir una conclusión breve, una breve conclusión a cada uno de 1 minuto, como queráis, para terminar con la mesa, que si no ya me ríe. Yo ya venía con esa idea prefijada y yo creo que este foro me la reafirma, que la tecnología está muy bien, pero hay que juntarla con las personas y con la realidad y con la antropología del ser humano de que estamos ahí en el territorio, porque si no nos va a servir para nada. O sea, estará bien, te aportará cierto valor, pero la manera realmente de aprovecharla es si la logramos conjugar con todo, incorporando ese conocimiento 0.0 o incluso anterior, y es fundamental. Gracias, Javier. Carlos.
Bueno, yo simplemente resumir lo que hemos dicho, que es absoluto factor importante de cara al futuro, absoluto factor importante desde el punto de vista de la empresa y absoluto factor importante desde el punto de vista de la sociedad y también desde el punto de vista de la competitividad nacional e internacional. Entonces no nos descuidemos, aceleremos el meternos en este mundo porque no hay otro, ¿no? No hay otro mundo, este es el que hay. Gracias, Carmen. Sí, un poco en la misma línea. Evidentemente el territorio agrario está muy vinculado a lo que es la vertebración. Hay municipios que gracias a su agricultura subsisten, si no estarían, bueno, pues digamos, no tendrían sentido, sería paisaje o abandono del paisaje, con lo cual eso es la realidad. Pero, insisto, yo creo que la tecnología 4.0 es una aliada. ¿A qué ritmo irá? Pues evidentemente eso no lo sabemos, dependerá de las explotaciones, dependerá de otros factores, pero está ahí. Entonces, negar la evidencia, bueno, pues yo creo que no hará, que nos limitará de cara a la Unión Europea. La Unión Europea, sus productos agroalimentarios tienen que ser de calidad, tienen que ser de excelencia, tienen que saberse la trazabilidad. Tienen que ser los mejores en ese momento, dependiendo de las características del terreno, del suelo, etcétera, y eso se puede conseguir. Y en cuanto al respeto del territorio, dado que a mí me afecta porque doy clase de sostenibilidad, evidentemente va a prever también que esos cultivos estén más preparados para futuras plagas por el calentamiento global del planeta, que es una realidad de hecho. Y lo que es importante también de cara a los jóvenes o a lo que va a ser el relevo generacional, bueno, hoy conviven dos, igual que conviven, yo siempre digo que yo me copié los apuntes en la universidad. Hoy, bueno, a cualquier persona joven le parecería una pérdida de tiempo impresionante. Bueno, pues hoy todavía convive el agricultor tradicional, pero tiene que ese agricultor, con su experiencia, le aportará a los jóvenes, pero el joven agricultor tendrá que ser una persona más gestor que agricultor y conocer, digamos, la realidad que estas nuevas herramientas le facilitan y, por supuesto, hacer un uso de ellas adecuado. No sé si al principio con un asesor o luego él solo, pero vamos, en cualquier caso es algo muy, muy atractivo. El campo, un problema que ha tenido siempre es que se ha vinculado a un gran masculinización, a una gran presencia, digamos, tradicional y poco atractivo. Si el campo quiere enamorar, como decía Carlos, el joven se ha movido en un mundo digital y ese mundo digital tendrá que irse incorporando. No sé en qué ritmo ni en qué medida, pero tendrá que ser. Gracias, Carmen. Javier, para concluir. Pues, yo creo que como colofón, mi parte más tecnológica, pues hay muchas cosas que van a venir, que van a cambiar todavía con el machine learning y con sistemas automatizados y que van a hacer que el campo cambie mucho. Y eso va a pasar en los próximos años y va a haber que lograr esos perfiles, ese reto de transmitir toda esa tecnología. Pero un reto mucho más inmediato creo que es el de que precisamente ya tenemos mucha tecnología, ¿no? Igual no tenemos tractores que van a salir solos y ir hasta la parcela y cambiar la parcela de al lado, pero sí que tenemos mucha otra tecnología que está accesible, que tiene un coste bastante bajo y que tenemos el reto de transmitirla, pues nosotros desde el sector privado y también las instituciones y las universidades, y lograr que el sector agrario pues sea consciente de toda esa tecnología que está ahí a su disposición y empezar a adoptarla, ¿no? Luego ya llegarán pues todos los temas autónomos y llegará el blockchain, que llegará también a la cadena de distribución y demás tecnologías más avanzadas que están ahí a la puerta esperando. Pero ahora mismo hay muchísimas cosas que simplemente están esperando a que la instales en el móvil, ¿no? Un poco más, que sepas que está ahí, que lo instales en el móvil y que te pongas a utilizarlo. Y eso es un reto, que es el reto más inmediato que tenemos, es lograr esa modernización con lo que ya está, ¿no? Hay muchas cosas que están por venir, pero hay muchísimas que están ahí, que incluso llevan muchos años y que solo están esperando a que se pongan en práctica, ¿no? Es un poco. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Y un último apunte como conclusión, que nos hemos quedado un poco flipados todos con el tractorista, ¿no? Pero no sé si es que era el detalle. Había otros 3 niños que dicen que querían ser pelotaris, no han dicho que querían ser Cristiano Ronaldo. Entonces creo que eso es un factor positivo para el futuro del campo. Bueno, pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.